En este vídeo vamos a explicar un ejercicio propuesto en las pruebas de acceso a la Universidad de Murcia de la convocatoria de junio del 2017. Concretamente es el ejercicio 3B. Nos dan como datos de partida los 4 vértices de la base de una pirámide oblicua y en proyección horizontal, y además nos dan el vértice de la pirámide en proyección horizontal y vertical. Asimismo nos dan un plano oblicuo. Concretamente nos están pidiendo que determinemos la sección que produce el plano oblicuo con esa pirámide y determinamos la verdadera magnitud de dicha sección mediante un abatimiento. Empezamos construyendo la pirámide en proyección horizontal, teniendo la precaución de poner como línea discontinua la 2', 3', la 3', 4' y la 3', V', ya que ese punto 3' es el que está no visible dentro de la figura. Dado que la pirámide está apoyada en el plano de proyección horizontal, los puntos de la base 1, 2, 3 y 4 se encontrarán en proyección vertical directamente en la línea de tierra. De esta manera hemos obtenido los puntos 1 segunda, 2 segunda, 3 segunda y 4 segunda. Determinamos la pirámide en proyección vertical uniendo cada uno de estos 4 puntos con el V segunda y teniendo en cuenta que la línea que va desde el 2 segunda al V segunda es discontinua, ya que se trata de una línea oculta por encontrarse detrás de la pirámide. Para determinar la sección del plano con la pirámide vamos a utilizar el método de intersección de aristas, de tal forma que vamos a hacer un plano auxiliar que contenga a la arista 1V y que hemos designado como beta 2, beta 1. Vemos que es un proyectante, de forma que la proyección vertical coincide con la arista 1 segunda, V segunda, y la proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra. De color rojo hemos puesto la recta de intersección de ambos planos, de la intersección del plano alfa con el plano beta. Esa recta de intersección se obtiene el punto V sub i segunda, donde se encuentra alfa sub 2 con beta sub 2, y el punto HI', donde se cruza alfa 1 y beta 1. De esta manera, con estos datos podemos perfectamente trazar la recta R segunda, I segunda, I', que es la recta de intersección. La recta I', la proyección horizontal de la intersección, cortará a la arista 1', en el punto A'. Si ahora desde A' trazamos una vertical hasta que cruce con la arista I segunda, V segunda en la proyección vertical, ahí tendremos el punto A segunda. De esta manera habremos obtenido el primer punto de los 4 que necesitamos para la sección. El mismo procedimiento vamos a emplear para determinar la intersección de la arista 2V con el plano alfa. Hacemos un plano auxiliar gamma segunda, gamma 2, gamma 1, que es de las mismas condiciones proyectantes. Determinamos la recta J, intersección del plano alfa con el plano gamma. Esa recta de intersección J', J segunda nos va a servir para determinar el siguiente punto. Cuando la recta J' corta a la arista 2', V', tenemos el punto B'. Si desde B' subimos una vertical hasta la arista 2 segunda, V segunda, en ese punto tendremos el punto B segunda. Ya habremos tenido el segundo punto de la sección. Para determinar el tercer punto he hecho otro plano auxiliar proyectante, el delta 2, delta 1, que tiene como intersección con el plano alfa 2, alfa 1 la recta K', K segunda. Cuando la recta K' corta a la arista 3', V', tenemos el punto C'. Si subimos una vertical hasta la arista 3 segunda, V segunda, tendremos otro punto que será el C segunda.
Y por último, para determinar el punto D, hacemos la misma operación, pero con el plano epsilon segunda, epsilon sub 1, que será proyectante también y cuya intersección con el plano alfa 2, alfa 1 nos da una nueva recta que es la L', segunda. Cuando L' corta a la arista 4', V', ahí tenemos el punto D'. Y si desde D' subimos una vertical hasta que corte a 4 segunda, V segunda, ahí tenemos el punto D segunda. Hemos unido en proyección vertical y en proyección horizontal los puntos A, B, C y D de color rojo, teniendo la precaución de que en la proyección vertical el punto B segunda se encuentra en una arista no visible, por lo tanto la arista A segunda, B segunda tiene que estar en línea discontinua y la B segunda, C segunda igualmente. En cambio, en la proyección horizontal, el que va a aparecer oculto es el punto C', por encontrarse en una arista oculta. De tal manera que las aristas que llegan a C', como son la D'C' y la B'C', esos dos segmentos irían en línea discontinua. Aunque no nos lo pide, voy a aprovechar la oportunidad para comentar la relación de homología que existe entre la base de la pirámide en la proyección horizontal y la sección en proyección horizontal. En los puntos 1', 2', 3', 4', que es la base de la proyección horizontal, son homólogos de los puntos A', B', C' y D'. El punto de homología, el centro de homología sería el propio vértice V' y alfa 1 sería el eje de homología. Comprobamos que si unimos A' con D' y lo prolongamos, va a coincidir en el mismo punto que si trazamos la línea 1', 4' prolongada. Se cortan en el punto Z. Igualmente, pues si unimos 1', 2' y lo prolongamos, se va a cortar en el punto Y con la recta A', B' prolongada, que pertenece también en el punto Y a el eje de homología, que en esta ocasión sería alfa 1. Esto no nos lo pide, pero podríamos haber utilizado este método para calcular a partir de uno de los puntos seccionados, poder obtener el resto de la figura roja de la proyección horizontal. Para determinar la verdadera magnitud de esa sección, de ese cuadrilátero de color rojo, vamos a hacer el abatimiento del plano alfa que contiene precisamente a ese cuadrilátero de color rojo. Para lo cual elegimos un punto R segunda que está sobre la traza alfa sub 2, trazamos una perpendicular a la línea de tierra para obtener R' y desde R' hacemos una perpendicular a la charnela, que en esta ocasión va a ser alfa 1, y un arco con centro en el punto O de la línea de tierra y con radio O R segunda. Ese arco cortará la perpendicular en un punto. Ese punto T lo unimos con O y lo prolongamos y nos dará el alfa sub 2 sub 0, que es la traza vertical del plano alfa abatido. Para hacer el abatimiento de los puntos A, B, C y D, voy a coger dos rectas. Una recta que contiene los puntos A y D y otra que contiene los puntos B y C. Empezamos por la recta que contiene los puntos A y D. Si en la proyección vertical trazamos la prolongación del segmento D segunda, A segunda, hasta que corta a alfa sub 2, tendremos el punto V sub 2. Si en la proyección horizontal prolongamos A', D' hasta que corta a alfa sub 1, tenemos H'. Si ahora trazamos el abatimiento de la recta, es decir, un arco con centro en O y la medida O, V segunda, hasta que corte a la traza abatida alfa sub 2 sub 0 en el punto V sub 0. Y como H' está en la charnela, H' y H sub 0, el H abatido, coinciden en el mismo punto de la charnela, por lo tanto simplemente uniendo H sub 0 con V sub 0 obtenemos la línea roja donde vamos a colocar los puntos A y D. Si ahora trazamos perpendiculares desde A' y D' a la charnela alfa sub 1, la prolongación de esa perpendicular hasta que corta la línea de color rojo en el abatimiento nos servirá para obtener los puntos A sub 0 y D sub 0, los puntos abatidos de dicha sección.
el mismo procedimiento vamos a seguir con los puntos B y C. Hacemos la prolongación en la proyección vertical de B segunda y C segunda hasta que corte a la traza alfa sub 2. Ahí vamos a tener una nueva V segunda, y en la prolongación de V'C' al cortar a alfa sub 1 tenemos una nueva H'. Si ahora con centro en O y la medida O, V segunda, hacemos ese arco de color verde hasta que corta a alfa sub 2 sub 0, nos da el punto V sub 0. Y como H' y H sub 0 coinciden por encontrarse en alfa sub 1, que es la charnela, unimos H sub 0 y V sub 0 y nos da la segunda recta de color rojo. Ahora simplemente nos queda trazar desde B' y C' en la proyección horizontal de la sección dos rectas perpendiculares a alfa sub 1, que es la charnela, hasta que esa perpendicular prolongada corte en la recta de color rojo a los puntos C sub 0 y B sub 0, que son los otros dos puntos de la sección abatida. Por último, unimos los puntos A sub 0, B sub 0, C sub 0 y D sub 0 para obtener la sección en verdadera magnitud. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.